Muchas gracias, Pilar. ¿Qué tema podía escoger para darles la bienvenida? La propuesta debía tener algún ingrediente de la ciudad que les recibe, pero debía traspasar el ámbito local para que mis palabras, aunque modestamente, pudieran suscitar interés a aquellos que investigan en campos bien diferentes al escogido. Me ha parecido adecuado dedicar esta presentación al armario de sala catalán de los siglos XVI y XVII. Las razones que me han llevado a la elección son las siguientes. Es un tipo de mueble propio de la tierra que les acoge. Ustedes tendrán la oportunidad de ver ejemplares en directo. En concreto, los encontrarán en la visita a las reservas de este mismo museo que dirigirá Teresa Bastardas. Es una tipología que ha sido bien estudiada y se recoge en la bibliografía desde el siglo XIX, pero es menos conocida que el arca con cajones, la caixa amb calaixos, catalana. Y además es un mueble que me da pie a poner sobre la mesa cuestiones que enlazan con el tema del Congreso, conexiones, así como abrir debates que puedan continuarse durante los talleres y los encuentros de estos 3 días. El armario de sala ha sido tratado por diversos autores y es un modelo de mueble que ha tenido representación en las exposiciones más relevantes de mueble español y mueble catalán. Maripaz Aguiló los ha referenciado en varios trabajos, el último en el año 2012 en la publicación El mueble del siglo XVI, mueble para la edad moderna, editado entre la Asociación y el Museo del Diseño. Allá ella los data con precisión. Por esto, para conocer el detalle de la evolución, les remito a la bibliografía. Pero si me lo permiten, sí que voy a presentarles brevemente el mueble para aquellos que no lo recuerden. El armario de sala, también conocido como armario, armario decorativo, armario catalán, armario de lujo, consiste en un armario cuyo uso perdura durante unos 2 siglos, desde 1500 a 1700, con una morfología constante. Se identifica por una altura de 1,10 m y llegando a 1,70 m, dependiendo de si tiene entablamento y o base. Abre por 2 puertas en el frente y muestra una distribución interior con pocas variantes, con 1 o 2 cajoneras en la parte inferior y baldas en la superior, a menudo con una decoración de referencias arquitectónicas en el siglo XVII, ya también con balaustradas y arquerías. En su entablamento, si en el entablamento incluye un friso, este se aprovecha para poner un compartimento o cajón. Y en la base hay otro cajón que suele pasar desapercibido al ocupar la zona de molduras. En varios ejemplares esta parte se ha perdido. Ejemplos de armarios de sala se localizan en colecciones públicas y privadas, como el Museo del Diseño, el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, que justamente ha escogido este mueble para hacer un vídeo interactivo, la Hispanic Society of America, el Museo de Santa Cruz de Toledo, la Fundación Mascor, pero también hay otros menos referenciados, como es el del Monasterio de Pedralbes, con un interior diferente al resto, ya que se construyó expresamente para las necesidades de la comunidad, o los de la colección Junyent, además de algunos de colecciones privadas y que a veces van saliendo en el mercado. Es decir, que hay suficientes ejemplares para permitir su estudio, relacionarlo con Cataluña y también con Valencia y Mallorca, de donde proceden algunos ejemplares, y reconocer su relación con muebles de la Toscana, siendo un ejemplo de las conexiones entre centros del área más occidental del Mediterráneo. Además, la comparación entre ejemplares ha dado la posibilidad de establecer la evolución, una evolución que es decorativa más que morfológica, ya que la forma del mueble permanece prácticamente inalterable.
Las tendencias artísticas de cada momento inciden en la técnica y en los motivos escogidos a la hora de decorarlos, ya que, como ha pasado siempre con los productos de gama alta, es decir, los dirigidos a clientes pudientes, es imprescindible que la apariencia siga las modas imperantes. De esta manera, a través de la decoración, es fácil trazar la evolución cronológica. Si en los primeros ejemplos conocidos de hacia 1500 luce la policromía, en algunos todavía con reminiscencias de estilo gótico, después pasan a trabajarse en taracea mudéjar o talla renacentista, para finalmente, en el siglo XVII, elaborarse en nogal, con reengruesos de cortes oblicuos y con embutido de boj. Presentado el mueble, motivo de esta charla, paso a las cuestiones que quería compartir con ustedes, que hacen referencia al concepto de tipología, es decir, los tipos de muebles. Hay muchos tipos de muebles que se han ido creando en los distintos lugares y épocas. Qué importante es tenerlos bien registrados como dato para la catalogación. Catalogación de muebles. Ya sé que a estas alturas deberíamos haber superado esta etapa de catalogar, es decir, de identificar los muebles, pero todavía no lo hemos conseguido y sigue siendo necesario dedicar tiempo y recursos a catalogar. En nuestro caso, esta forma concreta de armario la situamos en Cataluña, porque se repiten en esta zona donde arraiga, y en menor medida en otras ciudades de la Corona de Aragón, como Valencia y Mallorca. Además, las características del armario se relacionan con las de otros muebles de esta área geográfica. ¿Cuántas veces la morfología nos ayuda a identificar el lugar de producción? Posiblemente sea el dato más importante para saber dónde se ha construido una obra. Si es así, si es tan relevante, vale la pena saber las razones. ¿Por qué los tipos son tan definitorios para catalogar? Los muebles se diseñan para cubrir unas necesidades concretas en un lugar y un tiempo determinados. En un mismo momento histórico, suele ocurrir que varios centros desarrollan una misma necesidad, pero la manera de resolverla no tiene por qué ser única. Por ello, en una misma fecha, encontramos que dos centros productivos distintos ofrecen soluciones diferentes a un problema, que si está bien resuelto, prevalece en el territorio. Esta realidad facilita el trabajo del historiador cuando tiene que determinar el lugar de procedencia de una obra. Y este arraigo suele darse a pesar de que el mueble es móvil por naturaleza, que artistas, clientes, diseños han viajado siempre, provocando continuas mixturas, combinaciones, mezclas, que han generado 1001 variedades y excepciones al tipo principal. Si decimos que el armario de sala catalán nació para cubrir una necesidad, ¿cuál era esta necesidad? Su estructura nos informa que es un contenedor necesariamente para objetos pequeños, que se guardaban cerrados, pero que algunos también se enseñaban en los estantes. Esta disposición era adecuada para guardar y mostrar colecciones, objetos de valor, reliquias, joyas, como las que se recogen en los documentos escritos en algunas salas de casas de alto nivel económico y posiblemente también algunos espacios eclesiásticos para el mismo fin. El ejemplar del Museo de Artes Decorativas de Madrid incluye una inscripción manuscrita con cuentas en el lateral de un compartimento que pasa desapercibido, lo que parece avalar la idea de que otro de los usos del mueble es guardar dinero. Así, su aparición está regida por la necesidad de disponer de un mueble que permitiera guardar y visualizar objetos
sin necesidad de tocarlos. Sería la otra cara del escritorio. Si el escritorio se diseñó en origen con cajones cerrados para facilitar el traslado de objetos de valor, el armario, en cambio, lo hizo con estantes porque permanecía en la casa y estos le permitían lucir su contenido. En realidad, en la Corona de Aragón, el armario de sala evoluciona en paralelo al escritorio. El caso más evidente es el de Valencia, de donde han llegado ejemplos de escritorio de gran calidad, del siglo XVII, estéticamente muy semejantes a los armarios. Pocos viajes debían hacer estos escritorios de la Corona de Aragón, cuyo diseño iba a juego con el cuerpo con puertas sobre el que apoyaba. Cerrado, su apariencia es muy cercana a la del armario. Llevan arquitrabe, que esconde un compartimento, se alzan sobre patas, ya no llevan agarraderas laterales y su interior se compone de elementos extraíbles, es decir, que parece tratarse de la versión sedentaria de aquellos ancestros que, eso sí, fueron pensados para la mudanza. En otras palabras, estos escritorios del siglo XVII adaptan pequeños cambios respecto a los ejemplares del siglo XVI para convertirlos en muebles fijos, pero por inercia la morfología básica se mantiene. Sigue siendo un escritorio con tapa abatible, como los del siglo anterior. Visto así, ¿no les parece que la evolución de los tipos de mueble es semejante a la evolución de las especies? Adaptaciones lentas, muy lentas, a las nuevas necesidades. En el estudio del mueble, especialmente lejos de los centros estratégicos, siempre sorprende esta calma a la hora de adecuarse a las formas de vida, a los hábitos de cada nueva sociedad. A los artesanos les cuesta mucho proponer morfologías de mueble que se adapten mejor a los requerimientos de los clientes. Y estos no parecen preocupados por mejorar las prestaciones de los productos que compran. Será a causa de uno o del otro, o del peso de la tradición, o las reglamentaciones gremiales, o por falta de sentido crítico. El resultado es que el enquistamiento en algunos tipos va más allá de lo que parece necesario y razonable. El escritorio sería un ejemplo, el arca, de la que no hablaremos ahora, otro. Los productores cuidan la epidermis de aquello que quieren vender. Adaptan la decoración, por ejemplo, pero les cuesta mucho más cuestiones de eficacia funcional, la virtud de la forma. Reflexionando sobre la aparición, desarrollo y muerte de los tipos, dejemos el escritorio y volvamos al armario. Igual que nos preguntamos sobre las razones de la creación del armario, lo hacemos sobre su desaparición. Si funcionaba bien, si este sí que respondía a unas necesidades que seguían vigentes, ¿por qué deja de usarse cuando estuvo bien implantado en las casas acomodadas durante nada menos que 200 años? Y llevando la pregunta más lejos, ¿por qué desaparece un mueble concreto? La supresión de tipos puede deberse a múltiples razones. En el caso del armario de sala, creemos que se vio superado por otro mueble cuya morfología y estructura encajaba mejor con los requisitos de los posibles compradores. La segunda mitad del siglo XVII, que es cuando empieza a decaer el uso de este armario, coincide con el momento en que se aumenta la importación de muebles de Alemania, Italia, Flandes, no solo de nuevos modelos de mueble, sino también otras maneras de presentación más ricas. La consecuencia fue una internacionalización del gusto,
con propuestas intelectualmente más elevadas. Del mueble de maderas autóctonas se pasó a la ebanistería, que incluía materiales traídos de otros continentes y combinaciones estéticas mucho más sugerentes, a los que a veces se sumaba una iconografía con mensajes personalizados. La cuestión a la que pretendo llegar es hacer observar que en la segunda mitad del siglo XVII el cliente de estos muebles expositores mantenía la necesidad, incluso la crecienta. Seguía siendo necesario recoger curiosidades, mostrar alhajas y piezas delicadas. Pero frente a esta estructura de tradición catalana, entraron en el territorio otros formatos más interesantes a ojos de un ambiente de mercado de arte y de lujo cada vez más sofisticado. Del exterior llegaban opciones innovadoras, no solo en apariencia, sino también en practicidad. En definitiva, opciones más eficaces. En el caso de los muebles usados como expositores, es crucial el desarrollo de la producción de vidrios planos y transparentes que, aunque de origen antiguo, desarrollaron su aplicación durante el siglo XVII, permitiendo el diseño de los escaparates, es decir, los armarios vitrina, donde sin necesidad de abrir las puertas se podía guardar y mostrar bujerías, barros finos y otras cosas delicadas, como dice el diccionario de autoridades. De la puerta opaca de madera se dio el salto a la caja transparente, una mejora suficientemente importante como para derrotar al armario de sala. Ante una realidad que debió revertir en los resultados de los negocios de los carpinteros, los mueblistas catalanes reaccionaron, incluyendo entre sus ofertas esos escaparates con marcos de materiales exóticos, pero siempre a remolque de los centros punteros y con unos resultados que atraían solo a clientes locales. Una vez aceptados los cambios, los artesanos van adaptando las formas y empiezan a idear nuevos tipos propios, algunos de los cuales pueden volver a tener éxito y permanecer como característicos del territorio, incluso desarrollar tipologías propias algo diferentes. Sería el caso de las cómodas con escaparate catalanas ya del siglo XVIII. Si la eficacia es un objetivo anhelado por todo productor, incluso el catalán de muebles del siglo XVII, ¿no será que los tipos evolucionan tras la búsqueda de nuevas prestaciones que los conviertan en más útiles? Y en el caso de los muebles de lujo, a esa eficacia se le ha de añadir una estética a la moda, la más puntera, para atraer a esos clientes que quieren ser los primeros en disfrutar de la novedad. ¿No será entonces que la historia del mueble, y no solo la del diseño, depende más de la evolución de la tecnología y de las ciencias aplicadas que de la historia del arte? Dejo en el aire la pregunta, pero es evidente que el mueble, con independencia de si se ha construido a mano o a máquina, participa directamente de la ingeniería y de la ciencia. Para comprender nuestro objeto de estudio necesitamos adentrarnos y dominar estos otros campos del saber. Estoy segura de que el interés que nos suscita el mueble deriva de la rica variedad de puntos de vista con los que puede estudiarse, muchos de los cuales los hemos disfrutado en las comunicaciones presentadas en este congreso. Han tratado aspectos estéticos, comerciales, económicos, sociales, culturales, simbólicos. Se ha analizado al creador y muchas creadoras, al productor, consumidor. Se ha tratado el mueble en relación con el espacio, como producto artístico y de consumo, como objeto patrimonial.
pero en cambio solo se ha tratado cuestiones morfológicas relacionadas con la tecnología y la ingeniería en el caso del mueble del siglo XX y XXI. Sigamos abriendo el foco y tengamos presente las cuestiones científicas a la hora de analizar los muebles anteriores a la era industrial. Creo que nos llevarán a puntos de vista de interés. No estoy diciendo nada nuevo. Podríamos remontarnos a Aristóteles o al origen de las academias de ciencias y artes. Pero es imprescindible establecer más conexiones entre arte y ciencia, especialmente entre las artes aplicadas, como con tanto acierto insistía Jorge Wagensberg, de quien tomo prestado el título de uno de sus libros, La rebelión de las formas, para cerrar este punto de mi charla dedicado a los tipos de mueble. Volviendo al armario de sala. El segundo tema que me permite poner sobre la mesa el armario de sala es el del mueble convertido en pieza de colección a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Diversos de los armarios que han llegado a nosotros formaron parte de colecciones relevantes de Cataluña. Y algunos de ellos ahora sabemos que en realidad eran reproducciones de ejemplares antiguos o reconstrucciones realizadas a partir de partes antiguas. Deberíamos repensar la manera en que la historiografía, especialmente a partir del tercer cuarto del siglo XX, ha tratado estas obras. El hecho de descubrir que no eran originales y el hecho de que su resultado surgiera de copiar una obra anterior, las ha llevado a situar en una categoría de segunda. Se retiran de las salas de exposición y de los libros y se reducen a la etiqueta de copias. La producción de los talleres de mueble y de restauración de hacia 1900 merece un lugar más relevante del que le estamos dando. Primero, porque fueron ellos los que supieron ver el atractivo de estos muebles antiguos. Los rescataron del abandono, los pusieron en valor y los consiguieron introducir en las mejores colecciones del momento. En ocasiones lo hicieron vendiéndolo como originales, es cierto, pero en otros casos ya se era consciente de la agresiva intervención o de la reforma realizada o incluso de la copia. Algunos restauradores incluso los firman. Si nos situamos en aquel contexto de dominio de la producción industrial, para un artesano era un orgullo trabajar de la misma manera que se había hecho en tiempos antiguos. El mayor reconocimiento era que sus añadidos no fueran identificados, no necesariamente para engañar, sino como mérito de su buena mano. Los clientes, los coleccionistas, valoraban el oficio de estos talleres, los impulsaban, porque juntos rescataban dos cosas del patrimonio: los muebles del pasado que estaban abandonados y los oficios en extinción. Esta meta, la de salvación, era tan relevante que la pureza de la obra quedaba en segundo término. Así, el armario de sala, que en la Edad Moderna se había pensado para mostrar objetos de colección, a finales del siglo XIX se convirtió en pieza de deseo, ocupando un lugar destacado en las colecciones catalanas de arte, donde no solo se les dio una segunda oportunidad, sino que allá consiguieron reinar como ejemplo del patrimonio antiguo de la nación y también porque ejemplificaban la calidad de las industrias y talleres propios frente a la invasión de productos foráneos. Sin duda, llegados al 2021, han cambiado radicalmente los criterios de restauración y de valoración del patrimonio. Nos tenemos que congratular
de la profesionalización de los conservadores, restauradores, con un nivel de trabajo muy alto, siempre en beneficio de la preservación de las piezas. Pero quizás el juicio estricto del ambiente cultural imperante nos nubla un poco. Ahora priorizamos tanto la pureza, en el caso de los muebles antiguos, y las piezas icónicas de firma en las creaciones de los siglos XX y XXI, que nos impide ver el significado de, por ejemplo, estas réplicas del siglo XIX y XX o de los muebles sin autor, llevándolos al abandono. Es decir, que nos encontramos en una situación no tan diferente a la de 1900, para la que tendremos que encontrar salida, encontrar nuestra propia vía de salvación. Quizás toda esta cuestión merecería reflexión calmada y algunas propuestas viables. Reuniones como estas son necesarias para atrevernos a expresar las contradicciones, no ya de nuestra sociedad, sino las propias. Siempre preocupados por el patrimonio y, en cambio, vemos los muebles históricos a precios de risa aquí al lado, en el suelo de los Encantes. Hablamos de reciclaje y de sostenibilidad y ni siquiera tenemos imaginación para reutilizar los muebles ni en nuestras casas ni en los establecimientos, incluso los de madera, cuando son depósitos de CO2 permanente. Algo deberemos hacer para no ser responsables del exterminio de los inservibles trastos de antaño, utilizando palabras de Rafael Argullol, en un artículo donde justamente trataba la herencia de un armario antiguo. Unámonos para conseguir que se visualice nuestro trabajo, para que el interés que nosotros encontramos en el mueble trascienda a la sociedad. Las investigaciones solo tienen sentido si llegan a los demás. Ese sigue siendo el gran objetivo. Que estemos aquí reunidos es una gran noticia, es el principio de nuestra solución. Conectados, trabajando juntos, mostraremos el potencial e interés de la historia, la del mueble iberoamericano, que todavía tiene mucho camino por recorrer. Si he citado a Jorge Wagensberg para recordar su insistencia en relacionar arte y ciencia, acabo con él y en concreto me aprovecho del subtítulo del libro La rebelión de las formas como dedicatoria a todos los que han hecho posible este evento. El subtítulo es «O cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta». Parece que lo escribiera para nosotros. Dedico esta frase sobre la perseverancia a todo el equipo de la Asociación para el Estudio del Mueble, al personal, a los miembros de la Junta, a los colaboradores, becados, estudiantes que durante estos meses se han esforzado por tener todo preparado, saltando las 1001 puertas que nos iba poniendo el COVID. No solo han conseguido llegar hasta aquí, doblando el Congreso en 2 fases, septiembre y mayo, sino que además han conseguido que paralelamente a estos 3 días de reunión, una parte de este contenido saltara a las calles de Barcelona, con unas rutas para que la ciudad pudiera también oír hablar del Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble y sus gentes tuvieran la oportunidad de conocer algo de este patrimonio guardado en diferentes espacios de Barcelona y alguno en peligro de extinción. A todos, a todas, muchas gracias. Bien, si les parece, ahora pasaremos a Sauleda a tomar un café y allá podemos empezar a hablar y luego ya iremos a los diferentes espacios, en los talleres, las visitas. Personas de la asociación, los colaboradores verán que enseñarán
unos letreros cuando acabe a las 11:20, unos letreros donde guiarán a cada uno de los talleres porque se ubican en diferentes lugares del edificio. Muchas gracias.